Bueno, señor obispo, muchas gracias por recibirnos aquí en su despacho. Señor obispo, la idea, el pensamiento, la opinión que tiene usted de lo que también se debe pensar en el pueblo isleño acerca de algo tan trascendental y tan importante como fue la renuncia de su santidad. Pues realmente nos sorprendió a todos en el mundo entero, católicos y no católicos. Y ni los mismos cardenales que están al lado de él tenían idea. Yo creo que el Papa se fue reflexionando este tema y lo comunicó después de una reunión de cardenales que estaban hablando precisamente de la beatificación o declaración de santidad de algunos hombres y mujeres del mundo, entre ellos la Madre Laura, colombiana, y después de eso leyó en latín un comunicado, y el comunicado era la renuncia. Ese es el hecho que sorprendió a todo el mundo y nos tiene pues pensando que la Iglesia va a tener que tener próximamente un nuevo Papa. Él va a estar hasta el 28 de este mes, según él mismo dijo en su renuncia. Pero bueno, yo pienso que la Iglesia en este momento tiene que mirar como con esperanza, con esperanza. El Papa dijo que renunciaba porque le faltan fuerzas físicas, le falta como más energía espiritual y que la situación del mundo y de la Iglesia requieren de alguien que esté verdaderamente con todas las energías para gobernarlo. Entonces por eso renuncia, ese es más o menos el hecho. Ahora, pone a la Iglesia ante una situación de convocar los cardenales de todo el mundo para hacer la elección del nuevo Papa. Yo creo que eso lo harán a partir del 1 de marzo y tendremos posiblemente Papa hacia el 15, por ahí de marzo, eso no demora mucho. Ustedes saben que la elección se hace en cónclave, que es bajo llave en la Capilla Sistina, se reúnen todos los cardenales, no sale nadie hasta que no salga elegido el Papa. Ahí tienen todo. Sí, señor, hasta que no haya humo blanco. Y esperamos que salga un Papa que pueda manejar la Iglesia en esa dirección que la venía dirigiendo Benedicto XVI con su propio carisma. Cada uno tiene su carisma. Ustedes recordamos todos a Juan Pablo II, que era otra figura distinta. Este es como el hombre que llegó oportunamente a la Iglesia con una capacidad de orientación, porque es un hombre sabio. Fue el asesor, diríamos, en la parte doctrinal del Papa Juan Pablo II, y a él le toca ahora, y precisamente le tocó hacer muchas precisiones en la Iglesia como garante de la seguridad que la Iglesia debe tener para seguir adelante. Esperamos pues que toda la comunidad católica del mundo ore mucho en este tiempo, pida al Espíritu Santo que salga el Papa que Dios quiere. Pero hay que tener optimismo, no hay que apresurarse a hacer conjeturas o cosas que la Iglesia va a tener un descalabro, va a sufrir no sé qué, no. No, eso es un proceso. Si hay una organización en el mundo que tenga todo previsto, es la Iglesia Católica. Tiene su propio código de derecho canónico y ahí está todo lo que debe hacer el cardenal Camarlengo una vez que llegue el 28 a las 8 de la noche y el Papa ya deje de ser Papa. Entonces el cardenal no es que es sucesor del Papa, no, él simplemente queda como encargado de organizar la convocatoria para el cónclave, para la elección del nuevo Papa. Y la Iglesia debe sentirse segura porque tiene también toda una normatividad clara y tendremos propio Papa dentro de poco. ¿Por qué es tan inusual ese tipo de renuncias, padre, señor obispo? No, eso sí, yo creo que es como usted dice la palabra, no es usual. Ha habido papas, 3 o 4, que han renunciado al pontificado y no más. Creo que hace más de 400 años que no se daba eso. Sí. Y claro, el hecho es que había un testimonio también muy interesante que es del Papa anterior, que estuvo tan grave, tan mal. Yo lo visité en Roma el año anterior a su muerte y pude hablar con él, pero estaba muy agotado, casi no podía ni hablar, ¿no? Sin embargo, a él le sugirieron que renunciara, porque puede renunciar,
no está en ninguna parte mandado que no renuncia nunca, ¿no? Que debe morir ahí, no. Entonces el Papa dijo, Jesucristo no se bajó de la cruz, yo tampoco renuncio al cargo que la Iglesia me ha dado. De manera que ahí tenemos un testimonio. Lo contrario, hizo otro gesto, dijo, bueno, yo veo que no puedo, entonces que venga otro. También muy responsable. Ambas cosas son admirables, parecen. ¿Qué debe pensar un pueblo isleño frente a este acontecimiento, señor? Bueno, el pueblo isleño pues debe tener lo mismo, confianza en Dios. Orar mucho para que tenga el grupo católico, pienso, y todos los cristianos que puedan unirse en la oración, pedir que el Señor nos regale un Papa que esté gobernando la Iglesia según el corazón de Dios. Y el pueblo isleño no tiene que asustarse, los católicos de la isla no tienen que asustarse por eso, no tienen que preocuparse, tienen que estar seguros de que la Iglesia tiene todo para reemplazar al Papa Benedicto XVI y que pronto tendremos ese reemplazo. La Iglesia no demora mucho en eso, ¿no? La elección puede demorarse 8 días o 3 días o 2 días, lo que sea, pero eso sale muy pronto del Papa. Precisamente se está renunciando a una coyuntura. Primero, 3 santos que vienen para el calendario y además, aparte de esto, también el hecho de comenzar la Cuaresma, o sea, como un momento coyuntural esta renuncia, señor obispo. Sí, y precisamente estaban hablando en la reunión de cardenales con el Papa sobre la santificación o declaración de santidad de la hermana Laura, que para Colombia es un acontecimiento, ¿no? Entonces, al salir de esa reunión es que el Papa presentó su renuncia. Bueno, yo creo que viene bien a la Iglesia este acontecimiento de declarar santa a la Madre Laura, porque de pronto puede ser una actitud de fe nueva para la gente, ¿no? Un llamado como a decir, bueno, se puede llegar a ser santo, ¿no? Sí. Estimula mucho la obra de la Iglesia, la evangelización y la tarea de los misioneros y la tarea de toda la Iglesia, el que declaren a una mujer colombiana, antioqueña, santa. De manera que la Cuaresma nos va a servir a nosotros precisamente para reflexionar sobre eso, a ver cómo nos acercamos más a Dios como la Madre Laura y cómo somos más santos. Esa es la tarea. La Cuaresma es un llamamiento de la Iglesia a todos sus fieles para que entren en camino de reflexión, de meditación, de oración, con el fin de acercarse más a Dios. Necesitamos que todos los hombres nos acerquemos más a Dios. Yo pienso que sin Dios la cosa no marcha bien. Con Dios lo tenemos todo y nos va muy bien. Yo alabo mucho a este pueblo isleño porque aquí hay mucha oración de todas las iglesias. Y fíjese que cómo reaccionó el pueblo isleño frente a lo de Nicaragua. Estábamos en oración esperando la sentencia y después la convocatoria por diversos grupos y religiones para orar. Eso es muy lindo. Es lo que va a hacer la Iglesia Católica ahora con lo del Papa. Pero en Cuaresma lo primero que tenemos que hacer es orar mucho. Se nos convoca en el Evangelio de hoy para que además de la oración hagamos también ayuno. El ayuno es privarse de cosas, ¿no? De cosas que uno, de pronto hoy es ayuno más fuerte y el Viernes Santo también, pero es para que dejemos de comer lo que más nos gusta. Eso no es porque sea carne o pescado, el pescado es más caro y de pronto es más sabroso que la carne. Entonces lo que hay que dejar es de comer lo que más nos gusta como señal de penitencia y convertir lo que debiéramos gastar en esa comida en limosna para los pobres. Entonces las cosas de la Cuaresma son oración, ayuno y limosna. Tenemos que practicar eso y me parece que conviene mucho practicarlo para que vivamos una comunión más cercana, mucho más fraterna entre nosotros mismos. Señor obispo, ¿hay alguna consigna, frase que siempre las Semanas Santas se caracterizan por la Iglesia Católica? Tan como una guía a través de una frase que siempre es como el título de Semana Santa. Sí, yo tengo una frase que me parece que es la que debemos tener. Es necesario dejar de hacer lo que estamos haciendo para empezar a hacer lo que Dios quiere. Porque muchas veces lo que estamos haciendo no es lo que Dios quiere. Me refiero cuando hacemos cosas negativas. Dejar de hacer lo que estamos haciendo mal para empezar a hacer lo que Dios quiere. Eso deberíamos tenerlo en cuenta. Yo lo dije en la misa de esta mañana a las 7 en la catedral
y me parece que debemos tenerlo en cuenta para todo el ejercicio de Cuaresma. Ahora, la Cuaresma aquí se complementa con un acto comunitario muy bonito para la Iglesia Católica, que es el Vía Crucis. Ese Vía Crucis que hacemos, yo lo propuse una vez recién llegado, y después la gente dijo, no, hay que hacerlo todos los años, y eso ya se institucionalizó, y se hace con mucho fervor, y así acude mucha gente. El próximo viernes lo tendremos desde la iglesia de Morislandi hasta la iglesia del Sagrado Corazón en los barrios de Natania. Ahí empieza el Vía Crucis, porque allá terminó el año pasado, terminó en Morislandi, la primera vez que íbamos allá, porque es una iglesia que se está formando y el templo hace poco se construyó. Pero es una convocatoria que yo quisiera hacer a través de este medio para que toda la gente acuda. Vamos a hacerlo en señal de penitencia, de oración, de acercamiento a Dios y de orar por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Tenemos una cosa que nos palpita en el corazón, que es la paz de Colombia. Tenemos unos diálogos de paz que a veces se ve que van para arriba y a veces van para abajo. No es fácil interpretar ese diálogo allá del gobierno y la guerrilla, y sobre todo con las acciones de la guerrilla que han conmovido al país en estos últimos días. Entonces, oración, pienso que la oración tenemos que hacerla todos, con mucho fervor, y pedirle al Señor que en el caso de la sentencia de la Corte, lo que yo le pido personalmente a Dios es que haya una mayor comprensión cada día entre Colombia y Nicaragua.